Hablemos un poco de la confianza, porque es necesario, cuando se incide tanto en el pecado, no solo como acto del hombre, sino como algo intrínseco a su pobre condición caída y como una inclinación permanente y algo incluso inevitable, siquiera sea en su grado venial, semideliberado, y plega al Señor nos quedásemos ahí. Pero ahí es inevitable no estar, según el Concilio de Trento. Salva a la Santísima Virgen, claro. Y claro, cuando se incide, se insiste en el tema, dependiendo de las psicologías, de las espiritualidades, en fin, de cada alma, que es un mundo en sí, y se podría decir casi, aunque no es antropológicamente exacto, pero en fin, de las almas se podría decir un poco lo que de los ángeles dice Santo Tomás de Aquino, que es la cosa que más, todo de los ángeles me enamora y me fascina y me hechiza, porque los ángeles son unos caballeretes sensacionales. Pero eso de que cada ángel agota su especie es para morirse de Dios, como es para morirse de Dios salir anoche y ver el cielo estrellado y pensar que en cada una de esas estrellas puede estar un bienaventurado, que eso también lo dice Santo Tomás en el suplemento de su Suma. Pero en fin, vamos a lo que vamos. Y lo que vamos es la confianza. La fiucia, como le dice San Juan de Ávila, le llama también muchas veces fiucia, que añaden algunos, Granada y algunos otros de esos tallistas del castellano, que significa esperanza esforzada, la fiucia. Y bueno, viene a ser la confianza. La confianza es esperanza descarada, como manifiesta San Claudio de la Colombière en su acto de confianza, ¿no? Que esperen otros en lo que les dé la gana, en sus penitencias, en sus méritos. A mí cérquenme los demonios, oféndate yo pecando, que me da todo igual, porque toda mi confianza se funda en mi misma confianza. O sea que la confianza es lo que se le permite a un niño incorregible, cuyas travesuras no van a terminar y se sabe de antemano, pero quiere tanto el padre a ese hijo y ese hijo se gana de tal manera el corazón de su padre a base de carantoñas que, bueno, pues sigue la travesura permanente, pero la confianza permanente. Pues vamos a pedir al corazón de Jesús esta tarde que dilate el nuestro y nos haga descansar en él. Porque uno de los intentos más frecuentes, constantes, del demonio es robarnos la confianza y, como decíamos esta mañana, robarnos la alegría y la paz. Y perdido eso, pues todo es posible. Hay que tener siempre presente que no se puede sacrificar absolutamente nada a la paz. Busca la paz y corre tras ella. Mucha paz tienen, Señor, los que aman tus leyes. No se puede sacrificar nada a la paz porque nada merece la pena de ponerse por encima de esa serenidad del ánimo, de esa que llama San Agustín y recoge Santo Tomás, tranquillitas ordinis, que es la paz, la tranquilidad del orden, porque ahí, repetimos una vez más, está Dios. Dios está en la paz. Y la paz no es ausencia de guerra, también dice Santo Tomás, porque la guerra es discordia con los demás. La primera paz es concordia con uno mismo. La paz está dentro de uno. Y en esta comunidad hay mucha paz, o en esta persona hay mucha paz. Bueno, puede ser la paz del cementerio,
puede ser la falsa paz de las almas tibias que dice la Santa Madre en sus conceptos del amor de Dios. También aterran esas personas que están siempre en una paz octaviana, bueno, tan sencillamente amojamadas. Y ahí no hay reacciones ni resortes, y además están aposentadas en su, iba a decir en su impiedad, eso es un poco demasiado, en su acedia, en su indolencia, en su tibieza, indiferente, y ya se han pacificado consigo mismas. Eso no es la paz. La paz es eso, la tranquilidad del orden como participación de la absoluta y purísima simplicidad de Dios. Y entonces eso se proyecta. Y el intento permanente del demonio es alzarse él con esa joya nuestra y arrebatárnosla, porque nos tienen tanta envidia los demonios. Eso lo explica en el capítulo 29 de la Audifilia del maestro Ávila. Y lo explica con varios ejemplos de los padres del desierto y todas esas cosas que él trae. Y un poco después, en el capítulo 30, ya se introduce en el tema de la fe y dice que la palabra creer tiene dos significados. El primero es lo que llamaríamos en teología el obsequio del entendimiento, que asiente a las verdades reveladas. Y entonces el hombre asume libremente, pero convencidamente, porque Dios no puede engañarse ni engañarnos, todo lo que la Iglesia nos enseña, porque a su vez Dios mismo se lo ha enseñado. Y ese hombre confiesa todos los dogmas y el símbolo y todas las cosas. Bueno, eso es una fe que puede ser compatible con el pecado mortal y con la que se puede ir uno al infierno. Y es la fe que también, de alguna manera, tienen los demonios. Es una fe que puede ser informe, que se llama en teología, o sea, una fe mostrenca, desarmada, porque no tiene caridad que la estructura y la sostiene. Y puede ser también una fe santísima, porque si es una fe encendida de amor, de caridad, pues es, como virtud teologal que es, nos une directamente con Dios, la fe. Pero más bien el primer sentido es eso, el acto de la fe. Y después el segundo sentido sería la confianza, según largamente lo explica y muy expresivamente el Santo Maestro. Unas veces se toma creer por aquella obra que el entendimiento hace, afirmándose en las verdades de la fe católica con suprema certidumbre, y el que cree contra esta fe se llama hereje y es hereje e incrédulo a boca llena, y el tal error creído tiene nombre de herejía e incredulidad. Ahora eso ya no se lleva. Ahora son hermanos separados y, en fin, los santos eran muy exagerados. Pero de esta manera, este desconfiado de quien estamos hablando ni es incrédulo ni tiene incredulidad, pues que no tiene obligación de creer como cosa de fe católica que Dios le librará. O sea, la segunda manera de creer es confiar. Y propiamente la falta de confianza, aunque sea algo que hiere tanto el corazón de Dios, formalmente hablando, no es pecado, porque yo tengo obligación para salvarme de creer en la Santísima Trinidad, de creer en la Eucaristía, de creer en el infierno, de creer en la virginidad de María, todo lo que quieran. Pero no tengo obligación de creer, estoy en un peligro, estoy en una tentación, estoy en una dificultad, no importa nada, Dios me va a salvar. Eso ya es una cuestión subjetiva, no es algo de necesidad de medio para la salvación, esa fe. Y sin embargo, esa fe es la que yo tengo que actuar a cada momento si tengo la otra.
Si creo en Dios, si creo que Dios es Dios, que es mi creador, que es mi redentor, sé que en esto y en aquello y en lo otro me va a salvar, me va a proteger, me va a orientar, me va a guiar, va a estar conmigo. Esta es la fe traducida en vida de fe, en visión de fe, en confianza. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las cosas pasadas me da certidumbre respecto a las cosas futuras. Y las cosas pasadas son muchas, como venimos diciendo. Las misericordias de Dios son muchas. Y entonces eso hace que me apoye en esa certidumbre. Y Dios me ha dado muchas prendas. Y si un hombre cualquiera me las hubiera dado, me hubiera mostrado su amor y su favor en 10 o 12 ocasiones, pues yo no necesitaría más para pensar que esa persona me ama y que en otros trabajos en que yo tengo necesidad de ella también me va a favorecer. Pues entonces, porque nos falta esa confianza de que Dios también nos va a amparar en 1000 situaciones, si ya en 10.000 nos ha amparado. Esto es la confianza. Y, claro, algunas veces se toma incredulidad por desconfianza y fe o credulidad por confianza. Porque hay una manera de credulidad que dice el padre Ávila, que por conjeturas probables uno cree que está perdonado de Dios, en gracia de Dios, y que Dios en adelante le va a ayudar en todo lo que necesite. Y esto que está en el entendimiento ayuda a la confianza que está en la voluntad. Y esto es lo que hace identificar la confianza con la fe. Y en definitiva, que la confianza sea una parte de la fe. Y que si yo soy hombre de fe, persona de fe, no puedo dejar entrar en mi corazón el menor atisbo de falta de seguridad en mi Padre que es Dios. Por tanto, huid de las mudanzas que tiene el necio, dice San Juan de Ávila. El necio es como la luna. Y tened la estabilidad del justo, que es como el sol. O sea, que está siempre de una manera. El sol no tiene fases. La luna en sí misma tampoco, pero las vemos nosotros desde la tierra, según la tapen más o menos la luna. Por eso los santos padres comparan mucho la Iglesia a la luna, porque la Iglesia tiene fases en su historia, y unas veces está llena, oronda, resplandeciente y triunfante y gloriosa, y otras veces está creciente cuando se va abriendo paso en lugares de misión, a través de los predicadores, de los santos, y otras veces está menguante, y otras veces ni se la ve. Y esas temporadas son muy tristes, pero luego vuelve, la luna vuelve. La Iglesia es un misterio, pero parte de ese misterio lo forma el que llegará un momento en que la luna no se verá más y seguirá existiendo. Siempre creemos que las profecías no son para nuestros tiempos. Eso está dicho en el punto 675 del Catecismo. La prueba final de la Iglesia la hará prácticamente desaparecer. Quedará un resto pequeñísimo y bueno, esto lo dice el Catecismo porque lo dice la Escritura y porque lo han dicho muchos santos. Las profecías de la beata Ana Catalina Emmerich sobre esto son muy interesantes. Y el mismo Ratzinger, cuando era joven sacerdote, también lo dijo. Y bueno, pues es así. Bueno, pues huid de la desconfianza y sed como la luna. Y procurad tener estabilidad. Y el día de los bienes, acuérdate de los males y viceversa, para que templando lo próspero con lo adverso, viváis en una igualdad, que ni estéis derribada en el tiempo de la tribulación con el peso de la desconfianza y tristeza,
ni tampoco desvanecida la cabeza con la demasiada alegría en el tiempo de las consolaciones espirituales. La virtud de la esperanza y de la epístola a los Hebreos es como el áncora del ánima, porque si no la navecilla está al socaire del oleaje y del vaivén de las galernas que se levantan en la mar, y cuando hay esperanza la nave está anclada, está firme y bueno, yo no digo que seamos absolutamente inmunes, porque entonces seríamos ángeles, en fin, a los influjos de las circunstancias. Todo eso hace en el ánimo una cierta mella, pero una mella muy relativa, muy pasajera y muy susceptible de ser interpretada por la razón iluminada por la fe. De manera que esa mella sea algo pues que no haga efecto en el alma, y el alma está anclada con la esperanza. Bien, pues dice, es un capítulo un poco largo, yo he sacado un par de ideas, y al final dice San Juan de Ávila: si a alguno le parece que he sido largo en esta materia, atribúyalo al deseo que tengo de que no seáis vos, una de los muchos que he visto por miedos del demonio, dejar el servicio de Dios. Y le dice: yo sé que hay otras guerras más crueles con el demonio. A doña Sancha Carrillo y a tantos santos pues les ha dado una batería terrible Satanás. Pero viene a decir Ávila, sí, esas guerras serán más violentas y esas acometidas más agresivas, pero lo que más me preocupa es que en medio de ellas al alma le falte la confianza en el Señor. Porque si no está descansada, dice él, o sea, no está segura, confiada en quien rige la nao, pues vivirá muy inquieta, porque entonces la ovejuela está siempre temerosa de que la va a tragar el león o el oso, y no se acuerda de que tiene un pastor más fuerte y más amoroso que todos los contrarios para librarla. Por tanto, lo primero es confianza. Confianza. En una carta a una mujer trabajada de peligrosas tentaciones, la exhorta el Santo Maestro: pues os habéis ofrecido al servicio de Cristo y no sois vuestra desde el día de vuestro bien, no le tengáis por olvidadizo pastor. Pues si olvidaros quisiera, no os llamara, ni halagara, ni os hiciera tan dulces promesas. Acordaos en el día del mal, del día del bien. Esto lo repite, hay claro, citas, los santos suelen ser recurrentes en sus ideas fuerza, y esta cita del libro del Eclesiástico 11:27 la repite con frecuencia. Acordaos en el día del mal, del día del bien, para que no os derribe lo presente, templándolo con lo favorable de entonces. Y pensad que si Cristo no os amara, no os levantara ni diera la joya. Y pues sabéis que por él comenzasteis este camino y que le habéis deseado agradar, y según vuestra flaqueza lo habéis procurado, no deis tal mancha en vuestra honra, que así perdáis la confianza en aquel que, estando vos apartada, os llegó él así, y os dio espíritu nuevo y blando en vuestras entrañas, y os señaló con su señal para que fuese de suya y por tal os tuviésedes. Y si el lobo infernal ha osado acometer a la que estaba errada con la señal de Jesucristo y que le deseaba servir, no os espantéis, que pruebas son de nuestra fe y de nuestro amor, a ver si desmayamos y tornamos atrás. El alma confiada, cuanto más acosada, cuanto más en dificultad, toma más esfuerzo y es como más audaz, más intrépida, más atrevida,
por eso que dice Colombier, porque toda su confianza estriba en su confianza. El versículo preferido de la Sagrada Escritura para Santa Teresita era del libro de Job. Aquel en que dice: aunque Dios me matara, seguiría confiando en Él. Porque tu confianza es a priori, es anterior a todo, porque Dios es anterior a todo y su amor es anterior a todo. Y tú cuentas con Él. Porque te lo dice la fe, primero, porque te lo dice la experiencia muy dulce y muy larga y muy constante, después. Y por tanto, otra cosa sería pecar contra el amor. Y por eso dice Teresita: aunque hubiera cometido todos los crímenes del mundo, iría a arrojarme en los brazos de Jesús, porque mi confianza no estriba en todo lo que me han dicho de que yo nunca he cometido a sabiendas un pecado mortal. Me da igual, no estriba en mí misma. Eso es un error de la vida espiritual, funesto, que hace que muchas almas estén maniatadas. Ay, porque si yo hubiera sido, porque si yo... Y hay historia, repito, como se dice ahora en determinados ámbitos se habla mucho de la historia. Y entonces, claro, una niñez como Santa Teresita, una familia como Santa Teresita, una vocación como la de Santa Teresita. ¿Quién la tiene? Pues Santa Teresita y poco más. Y cada uno tenemos la que Dios ha querido que tengamos. Y todo eso estaba previsto por Él, y estaba acariciado por Él, porque mi camino ha sido como Él lo había trazado. Lo que pasa es que yo he ido añadiendo mis pecados. Pero eso también lo sabía Él y lo iba perdonando Él, y ahí está mi historia, repito. Y entonces la confianza no estriba en lo mío, sino en lo de Él. Porque de lo contrario caemos, repito, en ese funesto error. Si yo hubiera sido como tal, o si no hubiera pasado aquello, entonces no crees en Dios, crees en ti. Y hay como una nebulosa difuminada, una suerte de soberbia espiritual que se convierte en una cierta rabieta de no haber tenido un palmarés, una ejecutoria más impoluta. Y eso a Dios le da exactamente igual, que la confianza se funda en Él, no en mí. Y por tanto, cuando el alma es probada, se crece, porque no se apoya en sí misma. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo, tú solo. Por tanto, la confianza es áncora, hemos dicho, según la epístola a los Hebreos. Es ancla. Y esa ancla, ¿dónde está echada? Dice San Juan de Ávila a esta señora en la carta 19, está echada en el crucificado. Y cuando mi alma tiene un anclaje con Él, entonces ya pueden venir vendavales y mare magnum y tsunami, como se dice ahora, da igual, está anclada en el corazón del crucificado. Y allí fija el alma, tiene como arraigado su pensamiento constante y dice, y trae esta oración en medio de esta carta, esta oración preciosa, trae el Padre Ávila. Tú, Señor, moriste por mí antes que yo naciese y me buscaste con dolores sin buscarte ni llamarte yo. Ahora que te llamo y te quiero, no me desampares. Si abrigaste a quien te era enemiga, no desecharás a quien te desea servir y a la que ya tomaste por tuya. Y entonces en esta fe el alma está tranquila, entre tempestades, entre oleajes. Y Jesús duerme, pues que duerma.
o se hace el dormido, porque siempre me ha llamado mucho la atención esto de este Evangelio. Me ha llamado mucho la atención. Primero, que en una barcaza de pescadores, porque vamos, yo he pasado por el Golfo de León, que no era tempestad, pero se siente mucho el vaivén de un transatlántico de 7 pisos, donde iban tráiler y yo había dejado mi coche allí, yo iba en mi camarotito y a mitad de la noche pues se siente el vaivén y te despiertas y te entra una alegría por tu cuerpo. Y entonces yo, ¿qué hice? Como iba en mi camarotito, que me había costado un dinerete curioso, dije, no, yo esto no lo voy a desperdiciar. Pues lo que hace uno en los casos de muchísimo miedo, no sé lo que harán vuestras caridades, pero yo no doy para más. El caso de miedo, el mejor aliado de miedo es el embozo de la sábana, porque te cubres hasta las cejas y vengan bombas. Yo ya no quiero saber más. Y te parece que las sábanas te protegen del mundo universo. Algo tan tenue, aunque sean de lana. Te está hasta las cejas y se acabó el carbón. Aquí no hay más. Y así, y yo hice así, embozo hasta aquí y bueno, ya veremos. Y si te has despertado bastante por el sustazo, haces un acto de contrición y si no dices Sagrado Corazón de Jesús en vos confío, que es más corto, y sigues. Y entonces, bueno, pues eso en un barcazo de aquellos imponente. Te despiertas, no me vengan a mí con milongas. Y ahora resulta que en una barca de pescadores, que como un cascarón de nuez, las olas arriba, y nuestro Señor durmiendo, vamos, anda. Y encima que te has llevado un almohadón que tiene guasa. Las dos cosas me han hecho mucha gracia de este Evangelio. Primero, no despertarse. Y segundo, si es que los apóstoles también eran verdaderos cerrojos, los pobres. Porque ya la habían visto al otro subir con el almohadón. Y de milagro no se llevó una almohada viscoelástica de esas que hay ahora buenas para las cervicales. Porque que la cosa... Bueno, entonces ya el Señor tiene preparado el número de circo. Se lo tiene preparado de antemano, y Él es el domador de los leones, y Él es el jefe de los enanos, y que somos nosotros, y Él es el que lleva el cotarro aquel. Tú no te preocupes, tú tienes la entrada, dedícate a ver el espectáculo, porque all shall be well. Ya lo saben, que se lo prometió nuestro Señor a Santa Juliana de Norwich. And all meaning of things shall be well. Se ha acabado. Todas las cosas se acabarán bien. Y todos los números, incluso aquel que eso está previsto. No pasa nada. Y si pasa no importa. Y si importa no pasa nada, pues sigue tan tranquilo. Y almohadón y a dormir. En el peor de los casos, embozo bien hecho. Y bueno, pues entonces la nave no se hunde. La nave no se hunde, aunque haga aguas, como pasa hoy con la Iglesia. Con la Iglesia está sufriendo hoy muchísima gente. Y nos callamos, rezamos, sufrimos, oramos, confiamos y callamos. Y hace aguas, lo dijo Benedicto XVI, hace aguas por todas partes. Y hace poco, en la muerte del cardenal Meissner, lo volvió a decir, rompiendo un silencio sacral en el que vive, el que seguramente está haciendo más bien por la Iglesia él solo que todos nosotros juntos, en esa vida que misteriosísimamente nuestro Señor está alargando. Y bueno, la Iglesia hace aguas, no pasa nada. No pasa nada. Hombre, pasa, pero ¿qué vamos a hacer? Bebemos agua y se pasan los tragos muy bien. Pero no pasa. No hay que alterarse, porque todo está previsto o permitido. Y entonces en nuestra alma lo mismo, tranquilidad y buenos alimentos. Y ya está. No hay que alterarse, porque la esperanza te concede esa paz. Repito, estamos caricaturizando tanto, porque me tienen a las 5 de la tarde, bueno, a las 5 ya para una carmelita es como para los demás a las 9 de la noche, pero en fin, a las 5 están, bueno, por hacer un poco el clown aquí, pero
pero es que de verdad, si no lo digo, no quiero yo herir su modestia, pero en fin, es que eso de estar, dos pláticas, son pocas, pero son dos largas al día, y los toreros dicen estatuarios, cuando esperan al toro, los pies juntos, sin moverse, el capote preparado, y ese gesto, no se levanta una ceja ni se mueve un meñique, está el torero estatuario. Pues vuestras calidades están estatuarias, escuchando las pláticas. Alguna tose cavernosamente de vez en cuando. Si le da tiempo, saca ese pañuelo que es media manta zamorana para amortiguar el sonido. Si no le da tiempo, no lo saca y el estruendo opaca lo que esté diciendo el predicador en ese momento y las demás pierden la idea y ya está. Pero ni para reírse pierden el continente como las señoritas de colegios de pago, ¿eh? Es una maravilla, es una preciosidad. Pues por eso, pues eso mismo, estoy haciendo esta bobada para traerlo todo a mi terreno. Si nos han enseñado, que esto lo dicen mucho las monjas, ¿será posible que esto? Pues sí, es que lo que nos han enseñado. Y claro, nos han enseñado, para eso están los noviciados, para que, mire, cuidado con sacar las manos del escapulario y en la plática, además que es que este señor lo ve todo, cuidado, total. Y entonces, bueno, pues nos lo han enseñado. Pues, hijas mías, no nos han enseñado más y mejor, porque nos lo ha enseñado el mismo Dios, a que cuando viene el toro, ni que sea un miura, que permanezcamos estatuarios. Se le recibe a portagallola y se maneja bien el toreo de capa al natural, que es torear con la izquierda, que tiene mucho garbo lo de torear con la izquierda, y se le muestra el engaño a la fiera y pasa. Y yo sigo ahí. Pero claro, si me pongo a tiro, pues se lo toma en viste y me empitona. Y ponerse así, en ese plan, es empezar a titubear, empezar a temblar, empezar a pensar qué pasará, y ahora yo cómo podré. Si tú no podrás, so desgraciada, si tú no podrás. Pero ¿y por qué tanta inquietud? ¿Por qué tanto sufrimiento inútil? Un poquito más todavía, perdónenme, en el elemento femenino. ¿Por qué? Pues es falta de fe. Es falta de fe. Nos pasamos el día rezando, y luego, por un moscardón, por una palabrita, por un pensamiento. Pero desgraciada, si lleva toda la eternidad el Señor acariciándote, derretido por ti, ¿qué más quieres? Vive feliz y libre por dentro y con una confianza ilimitada y una paz octaviana que no te la quiten todas las batallas de la historia universal. No pasa nada, Dios está conmigo y todo se pasa. Lo único que no se muda es Él. ¿Por qué me voy a mudar yo si yo vivo de Él? Por tanto, que no nos tenga que decir Jesús, haciendo un poco el paripé de desperezarse y echando al lado el almohadón: hombres de poca fe, ¿qué teméis? Él quiere que aunque las olas estén entrando en nuestra navecilla, nosotros sonriamos y estemos seguros con Él. El episodio evangélico es también el de, hablando de mar y de agua, el de Pedro andando sobre las aguas. Y nosotros lo decimos, lo mismo que dijo Pedro, cada vez que rezamos, y lo rezamos seguramente todos los días: el anima Christi, vocame ire a te. Señor, mándame ir a ti. Y entonces, si me mandas tú, pues yo puedo pasar por carbones encendidos, puedo pasar por vidrios rotos y puedo pasar por olas, pero mándame tú. Como decía la Santa Madre, aquello que le gustaba tanto de San Agustín: da quod iuves, et iube quod vis. Dadme, Señor, lo que mandáis y mandad lo que quisiéredes. Porque si Él lo manda, yo no me tengo que preocupar de más.
que mande lo que quiera, pero que lo mande Él, que no salga de mi iniciativa propia. Y entonces el Señor me ha mandado seguirle, amarle, en una vida de consagración especial en el Carmelo. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está la incertidumbre, la inquietud? Está en mi carencia de cacumen, que es muy triste, porque Él me tiene asegurado todo. Entonces, dame, Señor, lo que mandas, y manda lo que quisieres. De lo contrario, me hundo. Cuando dejo de mirarle a Él, me hundo. Y aún así Él vuelve a tenderme la mano. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? La misma palabra que le dice a los 12 o a los que fueran, no irían los 12, en la barcaza aquella, la misma palabra. Modicum fidei, quod dubitasti. Modicum fidei, es lo que dice la Vulgata, que traducido al román paladino sería, qué desastre de fe. Modicum fidei, qué menudencia de fe, qué insignificancia de fe, por favor. Es lo que les está diciendo Jesús. ¿Por qué has dudado? Pues así nos dice a nosotros si miramos las cosas con ojos humanos y no con los suyos. A una religiosa le dice el padre Ávila en la carta 50 que es peor la desconfianza que las faltas y que aunque tenga graves caídas no debe desmayar. Le dice muy por lo fino a la monja, tonta rematada, es lo que le viene a decir, porque le dice, primero que se le rompen las entrañas de leer sus cartas, que se le mueven, primero que se le mueven y dice, no sé si se me mueven o se me rasgan. Y luego le dice, paréceme, según en su carta veo, que no a vuestra merced he estudiado lo que a vuestra merced otras veces he escrito, diciendo que conviene mucho no entristecerse por las faltas en que cae, porque se sigue mayor mal de ello que de las mismas faltas. Y digo esto por las tristezas grandes que dice tener, que cierto han nacido de no desecharlas a los principios. Atención las novicias y las más jóvenes y las más de juventud acumulada, porque jóvenes aquí son todas. Introiva ad altare Dei, adeuque letifica juventutem meam. Como saben también la misa en latín, lo saben perfectamente. El Señor nos renueva la juventud y jóvenes aquí son todas, y las más viejas son más jóvenes. Ese es el misterio de la vida espiritual y del Carmelo, lo que yo contaba el otro día del misionero de las arrugas. Aquí sí que se puede decir de verdad la arruga es bella. Y la artrosis es bella, y la demencia senil es bella, todo eso es bello, porque eso es entrega al Señor acumulada. Y eso es generosidad y fidelidad con Él, manchada de infidelidad, pero eso el Señor lo va, pone el tipes, y lo borra. Y se queda con la fidelidad y ya está. Y entonces la vieja es la joven. En el Carmelo la vieja, la joven. Y por eso hay que quererlas y venerarlas y mimarlas y cuidarlas, pues como lo hacen, si es que la envidia mayor de no ser carmelita descalza es pensar uno que se va a morir en no sé qué manos, porque claro, morirse en el Carmelo, pues como la hermana Juana por vieja y la hermana Belén por joven, en fin, bueno, pues las ancianas de Israel venerabilísimas, y el Sanedrín tenía que tener su palco de honor cuando hacen las funciones, y allí su toldo y todo. Bueno, pues, ¿por qué? Porque es juventud acumulada, se entrega acumulada, fidelidad acumulada. Y entonces, convencimiento acumulado de que es el Señor en quien ha llevado todo. Y desde el principio de la vida religiosa, por eso, conviene no entristecerse por nada y desechar las tristezas, porque si no se desechan a los principios, poco a poco toman cuerpo. Y esa monja amargada, de la que yo les he dicho que he oído hablar nada más, porque vive en los antípodas, o sea, a la otra punta del globo terráqueo, aquí desde luego no existen ni por asomo, pero esa monja amargada es por esto, porque desde el principio a quejarse de esto, a quejarse del otro, mal, negativa, no, destierra eso,
que es el demonio. Y tú feliz siempre, y encantada de todo, y positiva, y agradecida, y Dios se lo pague a todo, y todo. Y entonces eso desde el principio. La menor tristeza, la menor negatividad, fuera. Y entonces el alma vive confiada, vive ensanchada, vive dilatada, y eso se proyecta. Lo mismo que lo otro también se proyecta. En una comunidad, decía la Madre Maravillas, nadie es indiferente. O la calientan o la enfrían. Ninguna monja deja la comunidad estante, ninguna. Así como la Iglesia tampoco. Nadie es indiferente para la Iglesia. O le aporta santidad o se la quita. A ver qué hacemos. Una cosa neutra no existe. ¿Qué es lo que se lleva ahora? El centro democrático y social, ese no existe. Aquí hay que definirse. Y en una comunidad también se proyecta todo. Y se calienta el ambiente, que es lo que hay que hacer, cada una con su temperamento y con su manera y con su espiritualidad dentro de la orden, que es la que hay que tener, pero en fin, cada una tiene sus ribetes, y eso lo da el haber desde el principio de la vida religiosa, haberse impuesto unas renuncias, como dice Santa Teresita. ¿Cuánto me alegro de las renuncias que me impuse a los comienzos de mi vida religiosa? ¿Las renuncias a qué? A ti misma. Y a ti misma es cuando empiezas a rezongar y a refunfuñar y entonces eso se convierte en una carcoma que te va royendo por dentro. Eso fuera, estoy en el cielo y se ha acabado. Y el día que venga un nubarrón, pues bueno, puede durar medio día, cada 10 o 15 años, más no. Y luego otra vez sale el sol y estamos tan contentas. Entonces, por no desechar a los principios las tristezas, le dice Ávila a esta monja, está ahora tan amargada, y ya no sé cómo decírselo porque es tonta, porque se lo he dicho en muchas cartas, pero se lo dice con mucha vaselina, claro, pero la sustancia es esa. Así es que pídole por amor de nuestro Señor que no lleve este negocio a fuerza de brazos, pues vale más maña que fuerza, y que se contente con que por la sangre que Jesucristo derramó, ella tiene una vida, atención que esto es interesantísimo, ella tiene una vida que, ya que no sea de perfecta monja, es a lo menos de cristiana pecadora y puede esperar de ir a purgatorio con ella. Y ya que no creciesen bien, no se derribe ella misma a mayores males, como quien dice, pues no me dan lo que quiero, yo desecharé lo que me dan. Es que somos así al pie de la letra. Somos así. Es que nos pintamos que somos que Santa Catalina de Siena y como no lo soy, bueno, pues ya, ¿para qué? No, eres la que eres. Y vas a trompicones. Y benditos trompicones. Porque esos trompicones ya te tienen en carrera de salvación. Aunque sea el purgatorio, como le viene a decir, porque esta era tan desesperada y tan ceniza, que decía Ávila, si le digo que va al cielo, va a decir, no, ese hombre está loco. Bueno, le diré que por lo menos al purgatorio, a ver si así la convenzo. Como aquel predicador que hablaba a las monjas, de lo que estoy hablando yo toda la tarde, de la misericordia de Dios, de la confianza, de lo otro. Y entonces las monjas, desde luego, vuestras reverencias tienen mucha suerte, porque yo últimamente no veo tres en un burro. Y las caras no crea que las distingo ahora ya tanto. Y tengo que ponerme gafas, pero no sé, a mi edad todavía no se ha perdido la vanidad del todo. Y entonces... No, sino que como de cerca veo estupendamente, pues no veo y no me las pongo. Pero vamos, el día que me las ponga voy a estar muy aceptablito, ¿eh? Y entonces, pues como no las veo, no les veo las caras. No sé si pierdo algo, quizás muy poco sea lo que pierda. Pero no les veo las caras. Y entonces ese predicador sí que veía las caras muy bien. Y estaban con unas caras de guardia civil que no le faltaba más que el tricornio a las monjas, mirando, porque eso nos pasa mucho a los predicadores, que a veces dice uno, pero por Dios, si es que estoy viendo hasta bigote de guardia civil según la mirada que me tiene, es terrible. Y además es homogénea esa cara en los auditorios, lo dará el carisma congregacional o lo dirá lo que sea, y son todas, te miran que si sus ojos fueran balas te mataban. Y luego te dicen qué preciosidad ha sido, y dice uno, qué descompensación entre el estado anímico y la apariencia. Bueno, total, que ese predicador hablaba y hablaba,
Sí, ya termino. Cuando tosen 2 o 3 a la vez, ya es que hay que terminar. No se preocupe. Porque, hombre, toser de una en una, yo lo comprendo. Pero ponerse de acuerdo, eso está combinado de antemano. Pero ya termino. Y entonces ese les hablaba de la misericordia y vuelta y dale. Y ellas, impertérritas, eran invulnerables, inmunes a cualquier emotividad que pudiera suscitar en la última fibra de sus endurecidos corazones aquel predicador. Y el pobre hombre, haciendo acopio de razones, de recursos, ya se sobrepuso y dijo: bueno, miren ustedes, hermanas, yo quedaría bastante conforme si ustedes admitieran una cierta persuasión de que Dios nuestro Señor, en el fondo, es buena persona. Bueno, pues eso no sería poco, ¿eh? Para algunas almas no sería poco. Porque tenemos con Dios, decía una monjita santa cuya vida leí yo, un poco cursi porque se firmaba Sor Angelines del Niñito Jesús. Y sí, era una canonesa de yo no sé qué, de Palencia, se ha muerto hace poco, no hace mucho. Y hay un libro por ahí que corre con lo que